tardes, compañeros y compañeras. Y nosotros elegimos el tema de la otredad. Para esto, digamos, bueno, vamos a tocar el tema de la problemática actual, ¿no? De la crisis y sanitaria que estamos viviendo. Bueno, la otredad para Scliar se ha entendido desde tres concepciones, digamos. Una, que es que la elimina totalmente. Otra, que es que la acepta, bueno, y le explica, bueno, usted es bienvenida aquí, pero la domestica, la tolera y hasta la reconoce, ¿no? Hay otra, de que es el horizonte ético y del autor, que es que la hace parte de ella y de la construcción de su realidad, de la objetividad. Para esto hace uso del diálogo. Como todas las filosofías de la otredad, se da énfasis en el lenguaje como herramienta para formar diálogo y para construir la realidad. Sí, de hecho él habla también de que solo es posible el yo implicado con el otro. Ajá, bueno, esa es la posición del filósofo Buber, de que él plantea de que, digamos, ontológicamente el ser humano se completa en la relación yo, tú, yo, eso. Eso mediante la comunicación. En tiempos de pandemia, yo le quería preguntar al compañero Oscar qué pensaba, digamos, de la otredad en esta crisis. Vamos a ver, en tiempos de pandemia como tal, lo que se ha visibilizado es el tratamiento del otro desde la percepción de que puede ser instrumentalizable. El capitalismo como tal ya instrumentaliza al otro, al ser humano en general. Pero la pandemia lo lleva al paroxismo y casi que desaparece como tal ese otro. Y podemos poner ejemplos claros. Estados Unidos, en el cual los números son claros y concisos de que las mayores muertes las cargan los latinos y los negros, que son los más pobres. Claro, entonces aquí podemos ver, digamos, que en tiempos de pandemia, digamos, las dos posiciones, bueno, las dos primeras posiciones ya de Scliar, de que Scliar explica, y se dan. O sea, se elimina al otro, mandándolo a morir de COVID O de hambre. y de hambre. Ujú. O se ha instrumentalizado como siempre se usa para generar ganancias. Ujú. Para no irnos tan largos, bueno, el caso de las ipiñeras es muy concreto, ¿no? Cuando un inmigrante ya ilegal forma parte de mi Producto Interno Bruto, hace de que sea bienvenido, aunque esté, digamos, fuera de un marco jurídico. Ujú. Pero no es la gran noticia porque no está toda esta cuestión mediática y xenofóbica de que el otro es mi potencial ya y peligro, es mi potencial, es el que va a destruir de mí ya en mi sistema de salud, cuando el sistema de salud está colapsado por ya evasión fiscal o una deuda externa impagable, digamos. Yo le quería preguntar, digamos, Oscar, no sé, ¿usted qué piensa en este caso al respecto En el caso de del... las piñeras? Sí. Yo creo que el caso de las piñeras podría ser uno de los ejemplos más concretos, al menos del tratamiento desigual, o el tratamiento de clase, o el tratamiento de no vida a los migrantes nicaragüenses. ¿Por qué? Porque como bien decía Checho, en tiempos de normalidad económica, que seamos claros, tiene un rato no son normal, son normal para la gran ganancia, en tiempos de normalidad económica, el nicaragüense sí existe. Existe en el sentido de que puede generar ganancia y además es una mercancía más de toda la producción. Pero en tiempos de pandemia y visibilizando la misma incapacidad de esa clase a hacerle frente, ¿qué hacen? Utilizamos el chivo expiatorio que ya venían construyendo, que eran los nicaragüenses, pero lo hacemos exponencial.
Ya el nicaragüense ya ni siquiera es un ser humano, sino que es un terrorista porque va a traer el virus al país. Claro. Y bueno, y como bien lo decía Giorgio Agamben, ¿no? O sea, ya, de que o sea, ya un trabajador ilegal está expuesto a un montón de peligros en estos tiempos ya, o sea, de pandemia, esta otredad, este extranjero se ve hacer una vida desnuda de cualquier protección estatal. Por eso se le persigue, y digámoslo casi metafóricamente, bueno, no, o sea, y literalmente, o sea, se que sacrifica, porque se Sacrifica, sí. sacrifica y de hambre, o sea, o sea, o sea, como en el caso de los africanos, ¿no? De que están, o sea, en la frontera, o como en el Sí, que ya no son caso noticia. de que ya no son de que ya no son noticia, o los inmigrantes en Estados Unidos o en España, Italia, ¿no? Bueno, bueno, en general, ya en los países ya hegemónicos. Aquí lo que y podemos ver, ya mi compañero, es que hay una irrelación ya en nuestra realidad de que los autores citados ya en la lectura nunca tocan, que es la relación entre el otro y el capital. ¿Usted piensa de que el capital fetichiza al otro? Yo diría que no solo lo fetichiza, primero lo fetichiza para luego borrarlo, como subjetividad. Claro, Lo utiliza como otro, porque es un otro que me hace capital, me genera ganancia. Pero ese otro no existe en realidad. Lo que hace es borrar la subjetividad. Entonces, por lo tanto, digamos, podríamos ponerle que es una ideología del otro, pero porque necesito ese otro para mi propio bienestar. claro. Y por eso, digamos, el cierre de fronteras fue algo así como muy tardío, ¿no? O sea, Claro, es que se sabía, en el país se sabía ya en medio Europa que el cierre de fronteras era esencial para la contra de la pandemia. Pero ¿por qué no fue esencial? Porque estaba un sector turístico empresarial pujando para que la economía no se saliera de la normalidad. claro. Sí, bueno, vemos ya entonces, digamos que hay algo común para, digamos, para cualquier otredad de que, digamos, que puede, o sea, o sea, y de que podemos encontrar, y de que es el capital. Ujú. Hay algo, digamos, importante de que muchos filósofos han tocado, algo muy famoso como Judith Butler, como Zizek, ¿no? De que han insistido tanto en la vigilancia estatal sobre el individuo, El mismo Agamben. el mismo Agamben, ¿no? Ujú. Toda la seguridad de ahí del Estado irrepresivo. Pero digamos, ¿qué, ¿qué hace esta filosofía de que no llega a reconocer el otro o pone al otro en las mismas condiciones de que en nosotros, en una sociedad de que, bueno, nadie tiene el privilegio, ¿no? Bueno, o bueno, hay gente de que no tiene el privilegio y de ser vigilado por un teléfono. Ajá. Entonces, ¿cómo usted vería eso, digamos? No, yo diría que, digamos, sin pelos en la lengua, diría que las posiciones que han aflorado de los intelectuales en medio de la pandemia son posiciones liberales. Claro, Reconocen al otro, pero en el sentido meramente individual y no de derecho colectivo. ¿Y por qué no es derecho colectivo? Porque no reconocen lo que usted decía de que hay una otredad ya que se impone, que es el capital. O sea, hay esa cuestión de la clase burguesa que tiene un medio de producción que impone las condiciones. Eso nunca se toca. claro. Bueno, es interesante, digamos, de que en la lectura se menciona lo que, bueno, dice Huber, ¿no? Que en términos filosóficos Ujú. uno se, uno se completa ontológicamente cuando entra en diálogo la, con la alteridad. Ujú. Solo así podemos ya, bueno, llegar a ser totalmente humanos. Entonces, estamos siendo totalmente humanos. Y yo creo que la pregunta se responde sola. Claro, Ajá, pero podemos verlo con un mundo que hay un trasiego de mercancías
libremente por todo el mundo sin tener ninguna restricción, pero no lo hay para las personas tampoco. Claro. Y no lo hay para en el sentido de tener un derecho a la salud pública o un derecho a la educación. Eso no lo hay como tal. Entonces hay una primacía del capital que seguimos viendo y que va a seguir existiendo y que genera otredades para ser instrumentalizables o instrumentalizadas. Entonces, el bienestar común, de que es el que, de que es que nos completa como ser humano, como especie, no se está dando hoy ya, o sea, inmaterialmente por accesos. Un momento, compañeros, ya casi volvemos.